Bien, como evaluación de este módulo de flujo compresible, van a tener que redactar un informe a la vieja usanza, como venían haciendo para los otros trabajos prácticos del CFD, reportando los resultados de sus simulaciones de justamente una tobera convergente-divergente y comparando los resultados con todo este desarrollo teórico que hicimos en la primera parte de la clase y que acá tienen resultados de referencia de la NASA para una geometría particular de tobera convergente y divergente. Fíjense que acá tienen la garganta en este esquema, el punto medio, que es justo 0.125 metros, ¿sí? Media pulgada. Como les decía, en esa referencia tienen el problema definido por la NASA, y acá habla de tres condiciones de flujo, ¿sí? Siempre considerando flujo isoentrópico, o sea, velocidad cero, adiabático, lo que va haciendo es cambiar la presión de salida respecto a la presión de entrada. La PT es la presión de entrada, ¿sí? Que se suele llamar plenum. Acá la ponen PSI. Tenemos también la temperatura total en Kelvin. Fíjense que esto es un caso ideal, no hay experimentos de esto porque estamos hablando de 100 Kelvin. Serían unas condiciones bastante particulares de flujo, ¿sí? Y la idea es justamente que ustedes van a hacer estas simulaciones, van a comparar con estos datos que ya están subidos en el trabajo práctico en este zip. Cuando se lo descarguen, van a encontrar el caso base de OpenFOAM y los datos de la NASA, ¿sí? El caso base van a tener que usarlo para, bueno, este ya viene resuelto para alguno de los casos, no sé cuál, lo verán ustedes. Yo resolví los tres casos, el subsónico, el que tiene la onda de choque, y el supersónico, y comparé con la data, que en realidad son los cálculos hechos por la NASA, ¿no? Los podrían hacer ustedes también a mano, con lo que vimos en la clase de hoy. Las líneas continuas son justamente las simulaciones hechas con OpenFOAM, ¿sí? Con ese caso base. Y bueno, la forma de calcularlo esto es, ustedes van a tener que hacer sus propias gráficas de ese estilo y completar un informe en el formato que ya usaron para el caso de la cavidad. Acá van a tener que trabajar un poquito más en la parte de la introducción y en la definición técnica del caso. Acá tendrán que pegar lo que habíamos recién de esta gráfica de mínima, y tal vez algo un poquito más trabajado, ¿sí? Para presentar el caso y que se entienda bien cuáles son las condiciones de contorno que tienen que definir. El modelo ya no va a ser más porque estamos hablando de flujo compresible, entonces tienen que escribir las ecuaciones teniendo en cuenta la densidad y tienen que escribir el balance de energía, ¿sí? Y acá lo que vamos a cambiar no va a ser el Reynolds, no estamos resolviendo un problema adimensional, como era en el caso de la cavidad, sino que estamos resolviendo el problema ya físico, ¿sí? Con las variables físicas. La idea del video también era mostrarles un poco, como les decía, yo acá tengo una corrida y les puedo mostrar cómo cambian los residuales. Este es el tiempo en segundos. Estos son los residuales de Ux, Ui, Uz, o sea, las tres componentes de velocidad, la energía, la presión y la densidad, ¿sí? Se resuelven las ecuaciones para todo, porque se resuelven los tres balances de momento, balance de masa y se resuelve el balance de energía también, ¿sí? Y si uno ve el campo de velocidades, por ejemplo, para este problema, esto es el campo de presiones. Ahora vamos al campo del número de Mach. Todavía no sé qué caso es, pero fíjense, el número de Mach, voy a hacer un plot de las variables en el eje X, ¿sí? O sea, lo que estábamos viendo en la teoría, ¿sí? Y acá voy a representar, acá está representado todo, yo voy a ver solamente el número de Mach. Fíjense, ¿cómo es el flujo en esta tobera? Incompresible, podríamos decir. Sí, prácticamente sí, porque tenemos 0.13 de Mach. O sea,
Si hubiésemos resuelto con un solver incompresible, nos daría parecido, ojo, para este tiempo, ¿sí? 0.2 milisegundos. ¿Sí? Va avanzando el tiempo y aumenta el número de Mach. Ahí estamos en 6 milisegundos. Tengo que mejorar la escala de... Acá estamos viendo presión, no. Estamos viendo acá. Sí, ahora ya en la garganta no es más incompresible. Ya estamos por arriba de 0.3. ¿Sí? Va a haber un cambio significativo de la densidad. De hecho, creo que podríamos hasta representar la densidad acá abajo. A ver. Creo que está. Vemos que ya hay una variación de densidad, ρ, y va pasando el tiempo y va cambiando aún más. El número de Mach ya está por arriba de 0.5. Sigue siendo máximo ahí en la garganta, ¿sí? O sea, después, como el flujo es todo subsónico, cuando aumenta la sección, baja la velocidad, baja el número de Mach, ¿sí? Pero, en este caso, luego de los... A ver... Va pasando el tiempo hasta en algún punto llega a una situación estable, ¿sí? Podríamos decir que este es el régimen estacionario, ¿bien? Y acá representamos acá abajo la presión. Evidentemente es muy grande. A ver. Tengo que alejarme bastante más, a ver si... Bien, va a ser más práctico que haga esto así. Vale. Ahí tenemos la presión, ¿sí? Fíjense que sigue una de estas curvas parecidas. En otro lado. Parecidas a esta de por acá, ¿sí? La que era subsónica en toda la entrada y no llegaba siquiera a la presión sónica, ¿sí? O sea, siempre se mantiene por arriba de la presión sónica. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque el salto, acá hay un quiebre muy suave, ¿sí? Y de hecho, si uno ve el número de Mach máximo es 0.8, ¿sí? O sea que acá, yo viendo el resultado, pero intuitivamente ya sé que estamos hablando del caso 1, ¿sí? Del caso subsónico. Y en realidad, ese caso, o sea, el flujo que se desarrolla es ese, porque cuando uno ve, acá tenemos las carpetas, ¿sí? Todos los tiempos de corrida, fíjense que corría hasta 0.1 segundos, o sea, 100 milisegundos, y en la carpeta 0, que es donde ponemos las condiciones iniciales, y vemos la presión, vemos que de hecho están los tres valores, ¿sí? De referencia ya. Y están indicados cuál es cuál. ¿Bien? Pero ojo, fíjense que... a ver, vamos por acá. Este justo, el caso subsónico, es el que da más lejos de la teoría. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo lo mejorarían ese resultado? ¿Por qué les parece que da lejos de la teoría el CFD? ¿Qué puede estar fallando acá? El vallado. Exacto, sí. Puede ser que la malla sea demasiado gruesa. ¿Bien? ¿Qué otra cosa? ¿Qué viscosidad les parece que le puse a este caso? Si trato de modelar algo isoentrópico, ¿qué viscosidad tiene que tener? ¿Dónde se veía la viscosidad? ¿En qué carpeta? Sí, me parece que era System y Transport Properties, si no me equivoco. No sé si era System o bueno, Acá, Transport Properties. sí, no, pero no. No, en la otra, la que dice Maxi. ¿Cuál? En Constant. Constant. una de esas dos, no me acuerdo. Acá no hay Transport Properties. Acá tenemos termofísica de properties. Porque estamos hablando de un caso
con gas ideal, con gas perfecto, ¿sí? Y fíjense que hice trampa y le saqué, esto era aire antes, fíjense que tiene el peso molecular del aire, pero como quiero un caso justamente no viscoso, le puse viscosidad cero, ¿sí? En el caso de la cavidad, cuando ustedes simularon, ¿no les parecía como que cuando usaban malla gruesa parecía que el fluido era más viscoso? O sea, la malla gruesa, esto creo que lo discutimos cuando hablamos un poco de la teoría, si la malla es muy gruesa, aparece un error numérico que tiene el mismo efecto que una viscosidad, ¿sí? Cuando usamos esquemas numéricos de primer orden, robustos. Entonces, usarla, mientras más fina haga la malla, más cerca de este valor mu0 voy a estar, ¿sí? Ahora tengo mu físico 0, pero hay una viscosidad efectiva por el error numérico, ¿sí? Bueno, entonces tiene que correr las simulaciones de los tres casos, shock, subsónico y supersónico, hacerse estos gráficos ustedes, si tienen GnuPlot, va a ser bastante directo con el script ese que les puse, si no, lo pueden hacer con una planilla Excel. Y ojo, tienen que tomar el flujo desarrollado, ¿sí? Van a tener que correr un tiempo tal que la solución no cambie más. Yo por eso lo que hice, tenía esta gráfica de GnuPlot que va midiendo las presiones en dos lugares de la tobera. A ver, creo que hay una gráfica más linda. Pro. Acá se ve cómo cambia en el tiempo la presión. Y este, por ejemplo, cortó temprano. Tomó solamente el primer tramo y se ve que en la salida la presión se acomoda relativamente rápido. Pero en la entrada, perdón, no en la entrada, sino en la garganta, que está justo en la mitad, todavía está cayendo, ¿sí? O sea que para este tiempo, que son 0.9 milisegundos, todavía le falta bastante. ¿Bien? Y obviamente tienen que ver que los residuales se hayan ido casi a cero. En este caso no es tal. ¿Bien? A ver, algún casito donde sí haya pasado eso. Vemos que los residuales sí ya bajaron. No a valores tan bajos, pero cuando uno ve las presiones, sí, ya está estable, ¿sí? En este caso del shock. Si vemos el caso del shock, o sea, el shock es la onda de choque, ¿sí? ¿Cómo se ve la onda de choque? Se ve... Vamos a ver qué pasa con la temperatura. Acá tenemos 0.5 milisegundos y miren lo que pasó con la temperatura acá. Venía en casi 38 y pasó a casi 56. O vamos a ver el número de Mach. Venía en 1.5 por acá y cayó a 0.24. ¿Sí? Vamos a ver la presión. Venía alta, baja, llega a un valor bajo en la garganta, sigue bajando, porque el flujo es supersónico. De vuelta, el flujo supersónico, la presión es más baja que la crítica. Onda de choque, flujo sónico. ¿Sí? Bien, eso es un poco el resumen de lo que tienen que hacer para el cuarto y último TP de CFD.